Tardes. Me da mucho gusto estar aquí en esta nueva entrevista, en este nuevo capítulo. Va a estar bien interesante porque vamos a hablar de un tema muy padre, muy controversial, y es acerca de la inteligencia artificial, cómo está volviéndose parte de nuestras vidas y cómo se está volviendo cada vez una herramienta que puede ser de mucha ayuda, pero también creo que estamos cayendo en un exceso de situaciones y de cosas que necesitamos empezar a poner límites y controlar las cosas. Para este tema me dio mucho gusto invitar a Pablo Alvidres. Pablo, Hola, muchas gracias la por, invitación. gracias por aceptarla, en serio, me dio mucho gusto tener comunicación contigo. Por ahí estuve viendo algunos de tus videos y el contenido, ¿no? que estabas subiendo últimamente a partir de este tema. Y la verdad es que dije, yo tengo que entrar en una conversación ahí con Pablo, porque creo que eres un chavo muy inteligente, tienes un pensamiento crítico muy bien definido, entonces creo que va a salir una conversación muy interesante para compartir aquí con los seguidores. Entonces, pues bienvenido Pablo. Pues primero que nada me gustaría que me platicaras acerca de ti, de tu formación. Eh, pues me metí, terminé en esto, yo creo que fue porque algo no sabía qué hacer de mi vida y como que me di un jalón hacia este tema. Yo me dedico mucho al tema de la política. Me toca trabajar con candidatos, desde campañas hasta eso, a crear pues toda la comunicación en el tema político. Yo inicié como diseñador hace muchos años, me empecé a profesionalizar en temas de la política y pues es inevitable no meterte en este tema. Ahora que iba a venir contigo, me puse otra vez como a dar un repaso a cómo está ahorita la actualización de la inteligencia artificial y llegué con miedo, ¿no? De lo que uno logra ver y el mismo algoritmo te empieza a sacar. Bueno, ya no sé si es el algoritmo o la inteligencia artificial que te empieza a recomendar el contenido, digo que ahorita lo mencionabas en cómo lo quieres abordar, pero sí veo yo como que un peligro. O sea, veo mucho beneficio y la contraparte sí mucho peligro en esto que se está desarrollando. Sí, claro. Oye, y uno de los videos que vi, que me enganchó mucho, fue cuando, digo, ya había visto parte de tu contenido, pero lo que me había llamado mucho la atención de este video específico, en donde tú hablabas de la manipulación de ciertos videos para manipular ciertas cosas, cierta información, ¿no? Que se va dando en los medios. Entonces, ¿cómo salió este interés por ti de hacer este video? ¿Cómo fue lo que dijiste tú? A ver, tengo que hablar de este tema. Hace muchos años vi un documental, bueno, hay varios, pero uno en específico que hablaba acerca creo que se llama el dilema de las redes sociales. Ah, sí. Sí, y hablan, digo, y eso fue hace, no sé, 8 años, 10 años. ¿Hasta cuándo? Yo pensé que era como 4 años. Bueno, 4 más, no sé, digo, fue hace Más o menos. 4 años, ¿no? Ujú. Y digo, ahorita el nivel que han de tener las empresas, la gente que se dedica a eso, yo creo que es así, de terror. Vi eso y fue como un punto me pegó como en el tema ético, no sé, moral, no sé si yo sea parte de eso, si en algún momento tenga que volverme como ellos o cómo combates tú eso, digo, porque al final de cuentas soy un ciudadano común, ¿no? Digo, Claro. no soy de la élite de poder, digo, y está muy interesante cómo habla, cómo dividen a la sociedad, cómo mediante los algoritmos en aquel entonces no era tanto inteligencia artificial, hacían que la gente le llegara el contenido específico para lo que ellos querían, ¿no? Ya sea para vender, para temas de campañas. Y me gustó, me llamó mucho la atención el tema que sucedió con el Brexit, cómo ellos se enfoqué. De hecho, lo plantean ahí como algo comprobado al 100%, pero no se pudo así como corroborar legalmente que se hizo así. Pero cómo buscaron a través de la polarización el crear mensajes y campañas específicamente para la gente con cuestiones de racismo, de mensajes en contra de los migrantes. Como temas muy bien específicos y una agenda muy bien estructurada, ¿no? Sí, es que la gente creo que debería dimensionar cómo funcionan ahorita las redes sociales, cómo funciona la diferencia entre un algoritmo y cómo se construye ahorita la inteligencia artificial. O sea, la gente no sabe la cantidad de información que tienen ahorita esas empresas de nosotros. O sea, nos conocen a un nivel que ni nosotros mismos, ¿no? Yo creo que eso que estás diciendo es bien importante, porque precisamente dentro de este documental, una de las cosas que me llamaba mucho la atención es que había un grupo de psicólogos
que estaban enfocados específicamente para saber cómo llegarle a la gente y cómo engancharlos precisamente a partir de colores, de sonidos, de cosas que te van enganchando y de cabezados, de contenido que tiene que ver con que sueltan una frase y entonces eso te engancha porque le pega a una parte de tu, pues sí, de tus miedos, de la parte emocional, ¿no? Entonces creaste. Antes los algoritmos funcionaban, creo que no sé si muchos se acuerdan, pero era, depende de lo que subías a la hora y se salía así como que cronológicamente, ¿no? Ahorita que ya implementan inteligencia artificial, es un contenido que a lo mejor es viejo, pero sabe que te gusta eso, que puedes sacarte casi hasta persona los lunes se levanta de mal humor, porque generalmente hace comentarios o mensajes de que no le gusta ir a trabajar, no sé, y es un ejemplo, ¿no? Sí, Entonces, ahí te va el contenido ya analizado por inteligencia artificial, ya no es un algoritmo simple, o sea, ya está con tus estadísticas, horarios, casi hasta tu manera de emocional en ese momento. ¿cómo percibes la vida, no? Y ya, o sea, es 100% que te va a enganchar el video que te vas a topar, ¿no? Al siguiente deslizar, porque digo, la cantidad de información que tiene, vuelvo a repetirlo, es inmensa la que tiene las redes sociales. Entonces, pues definitivamente afecta nuestro comportamiento o nos vuelve a volver a esos pensamientos, sobre todo negativos. Digo, tú que estás ahorita en el área de la psicología, retroalimentar más lo negativo que lo positivo, y es como engancharte en eso y empezar hasta frustrándome el día, ¿no? Haciéndome enojar, y luego ya me lleva a otro tema, ¿no? Más peligroso, pero básicamente así funciona y creo que estamos atrapados en el mundo digital, y ahorita es un problema muy grave, y lo que me gustaría aterrizar esto a mí como políticas públicas de verdad que solucionen, pero que estamos muy alejados de ese tema ahorita. Sí, y fíjate que esta parte en donde estabas hablando del impacto que tiene en la gente, una de las cosas que yo le decía en algún momento a algunas personas, incluso creo que en un en vivo, por ahí hice un comentario que decía que las noticias y muchas de las cosas que nos mandan en los medios tienen el objetivo o el cometido de generar una reacción a la gente, pero una reacción, se puede decir, de estrés, porque precisamente necesitas el estrés como para moverte. Entonces estás en un estado como muy pasivo o muy estable, pues no generas precisamente este movimiento. Entonces el problema es que empiezan a generar mucha información, muchas noticias, muchas situaciones que manipulan, una, y dos, también que generan una angustia en las personas, un estrés que crea un movimiento social. Entonces, eso de alguna manera empieza como a actuar en función de tus comportamientos, pues por ser un animal racional, ¿no? Con estímulos, y empiezas a hacer movimientos que van en función de esa angustia o de esa ansiedad. Yo leía en un libro, ¿no?, que se llama Estrés y Libertad, que hablaban precisamente de eso, que nosotros tenemos un concepto de la libertad acerca de que pensamos que hacer lo que nos da la gana es ser libres, pero no es necesariamente eso. Y realmente conforme más te vas metiendo en esto de los algoritmos, te das cuenta que menos libre eres, porque está muy manipulada toda la información en función de lo que ellos te quieran mandar y de lo que te están poniendo. Entonces me imagino que a nivel político, a nivel social, se envía mucha información que está generando un tipo de estrés, pero que también tiene cierta manipulación para que vaya a favor de cierto grupo de poder, ¿no? Yo estaba viendo como las primeras de inteligencia artificial, así que fueron virales. En una del Papa, una imagen que traía un abrigo de Valenciaga, no sé si lo llegaron a ver. Y fue una de las cosas así como más realistas que ya generaba con inteligencia artificial, de una persona común y corriente. Y pues todo el mundo de, mira qué gracioso, ¿no? Y la gente lo ve como algo gracioso. El nivel de lo que significa el poder hacer eso, ahorita ya con video, digo, es un riesgo que va a conllevar conflictos, no sé si a qué nivel de la sociedad, digo, pero no lo entiende la gente y cree que es algo muy gracioso, ¿no? Porque tal vez un meme, vemos imágenes, videos,
y vemos la parte graciosa, pero no vemos el peligro que en realidad lo que está pasando. Y algo bien interesante en el tema político es, veía una entrevista de, no sé si ubiques a Yuval Harari, Ah, sí. y estaba platicando con uno de los fundadores de OpenAI, y ellos hablan acerca del futuro del trabajo. Entonces pues son las dos versiones, ¿no? Uno donde le dice que se va a abrir muchísimos puestos, y igual dice, no, pues que de hecho vas a quitarle mucho trabajo a la mayoría de la gente. No tenía el de OpenAI, no me acuerdo el nombre, pero no tiene como una estadística real de cuántos trabajos nuevos va a haber ahora con el tema de inteligencia artificial, pero sí se ve el impacto directo en lo negativo, en la gente que hace ese trabajo. Entonces hacen una comparación interesante de que los países que no están preparados, México es uno de ellos, o sea, la brecha que se abrió ya no hay manera de cerrarla, De regresarla. de regresar al paso que vamos, ¿no? Entonces él decía, ¿cómo le hacemos para esto? Dijo, la única manera es que todo el mundo pare de usar inteligencia artificial, que las empresas paren de desarrollar. ¿Luan decía eso? No va a pasar. Entonces querían hacer como un pacto mundial de que se frenara, pero lo que pasa es que no, pues si tú estás construyendo una superinteligencia artificial, pues yo quiero una mejor. Entonces empezó la competencia, no paró, y ahorita ya nos involucramos nosotros. Y en el tema político es, ¿qué haces tú si alguien te ataca con temas de inteligencia artificial, no? Exacto. O sea, ¿qué vas a hacer? Pero lo vas a... Lo haces de vuelta, ¿verdad? Entonces es un círculo vicioso muy negativo que ahorita estamos inmiscuidos. No es que lo haga, lo estoy diciendo que lo esté haciendo, digo, pero te enfrentas a esa disyuntiva de qué haga. O sea, en realidad me dejo vencer por este tema o me convierto en lo mismo para intentar combatir algo, ¿no? O sea, y es como la moral de cada uno, si está correcto o no hacer eso, ¿no? Entonces, exacto, la ética, ¿no? Que se da a nivel de estas guerras políticas y guerras por el poder, ¿no? O sea, ¿qué tanto entra la moral, la ética, y que empiezas a manipular a las personas? por ejemplo, el audio que me preguntabas, que platicamos la vez pasada, Sí. yo en cuanto escuché ese audio dije, es completamente falso, pero sí me quedé, dije yo, bueno, yo me di cuenta que es falso, ¿cuánta gente no supo que era falso, no? Entonces ya damos por hecho que algo que vemos en internet es real. Y que se difunde como una verdad, así como estás diciendo, ¿verdad? Que sueltan un video de personajes que están inmiscuidos pues, en el poder. Y entonces, no, es que yo vi que sacaron un video que decía esto y esto, y que tal por cual y todo. Y entonces se empiezan a crear campañas de desprestigio o de manipulación de la realidad a partir de algo que le conviene a cierto grupo u a otro, pero precisamente de alguna manera porque la gente no tiene un filtro lo suficientemente fuerte para decir, no, a ver esto, ¿por qué lo están diciendo? O sea, ¿cómo lo podemos validar? Y estamos bien expuestos a ese tipo de cosas. Fíjate, esto suena así como muy, se puede decir, inocente hasta cierto punto, pero el mentado video del canguro que está con su boletito, ¿no? Acá, y entonces me dio risa cuando lo vi. Y dije, no, pues claro que es inteligencia artificial. Pero yo veía los comentarios de había mucha gente que sí creía que era realidad, ¿no? Y entonces se empiezan a meter y empiezan a generar este sentimiento de por qué hacen eso y que por qué el pobre canguro, ¿no? Y todo el rollo, pero es precisamente esta manipulación y la falta del filtro que tenemos para poder identificar cuando es una manipulación. Es que es la falta de capacidad crítica, o sea, si nunca hemos sido críticos o nunca hemos como ejercitado esa habilidad humana, ahorita menos lo hacemos porque nos confiamos mucho de o lo vi en un video o a ver qué dice ChatGPT, ¿no? Y ya esa es la realidad. Y creo que ese pues es un parteaguas, ¿no? De lo que viene del engaño masivo de la gente con videos así. Yo te comentaba del video de la anaconda gigantesca que también compartieron en el Amazonas. Digo, la gente ya ni siquiera se detiene a intentar dimensionar como el tamaño, o sea, sí, y lo manda, ¿no? Y aquí me empezó a mandar en videos de familia de, ¿vieron la anaconda? Y digo, o sea, nomás tienes un minuto que darte a ver el video bien detenidamente. Digo que ese es un problema que tenemos ahorita, el tema de la economía de atención, digo, para darte cuenta que es falso. Claro. Ahorita, digo, pero a como va la inteligencia artificial en algunos meses, yo ya no sé qué va a pasar. O sea, digo, yo que ando en este mundo, dudo ya de videos, digo, solo porque los investigo, digo, pero
alguien que no se da el tiempo de eso, pues, ya cayó, ¿no? O sea, Sí, exacto. Y con esto que decías que también es muy importante, la capacidad que perdimos de como de criticar lo que estamos viendo por el tiempo que le dedicamos al video. O sea, a veces es 2 segundos y luego scrolleamos, pero ya nos quedamos con que lo que vimos pues, era real. Y entonces, y fíjate que ahí entra otro tema también muy importante, que es, yo me estaba dando cuenta de que se están creando ciertos personajes a partir de la manipulación de imágenes o algo así, y entonces crean un personaje y ese personaje pues, crea una cuenta, pero es alguien ficticio, es una persona ficticia, y entonces empieza a crear contenido explícito, y entonces empiezan a tener seguidores y empieza a monetizar. ¿Por qué? Por todo lo que está mostrando, por todos los enganches que pueden tener con ciertas personas, y entonces creas un personaje a partir de eso, que entra también ahí la ética y la moral, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque estás engañando, no es una persona real, pero estás de alguna manera abusando de la debilidad de ciertas personas para ver cierto tipo de contenido, y entonces empiezas a crear a este tipo de... ahorita que mencionas eso, hubo un filtro también que se hizo muy viral, el de Bold Glamour, no sé si así se llama, el de uno de TikTok. Que lo impresionante de eso era que te tapabas la cara y no se quitaba el filtro, o sea, no se distinguía que había filtro. Entonces, lo que hacen las redes sociales, de toda la data que manejan, es que empiezan a ver las preferencias de la gente, ¿no? De cómo le gusta a la gente los rasgos ¿Cómo le gusta físicos. percibirse, verdad? Y cómo le gusta percibir a otras personas. Entonces, si tú agarras como ya la inteligencia artificial no deja de estar programada por seres humanos, ¿verdad? Tiene un Claro. sesgo definitivamente. Pero si tú te metes a una inteligencia artificial y le puedes pedir, por ejemplo, una mujer con rasgos, no sé, como hegemónicos, algo así, te va a salir así el estereotipo de una mujer que es imposible de alcanzar esa belleza, ¿no? Pero la gente, sobre todo las mujeres, ya ese es como su vara de medición de Su estándar. su estándar, Exacto. y ya no se sienten a gusto, ¿no? Y ahí entra el tema de dismorfia corporal, de soy imperfecta porque hay una belleza perfecta en redes sociales que tal vez no la he visto en vida real, pero ahí está, ¿no? Entonces quiero ser como esa belleza real. Exacto, que era parte de lo que decían en algún momento con las medidas de Barbie, ¿no? Que decían que anatómicamente era imposible que una mujer pudiera caminar bien con esas proporciones anatómicas en la realidad, pero crean una dismorfia, y también estos personajes ficticios que crean una dismorfia en las personas, y entonces ahí empieza este vacío, ¿no? Porque quieres alcanzar un estándar que es imposible de alcanzar, y también empieza esta parte ética a veces en algunos médicos, en donde son capaces de operar a una persona con tal de alcanzar ciertos estándares que están poniéndote a través de una manipulación de una inteligencia. Yo estaba viendo que ya muchas cirugías en otros países ya van con la foto con el filtro, o sea, ya no llevan como una persona real, quiero que me hagas ver como este filtro, o me den este filtro. Sí, y luego también está esta parte de cómo ya te sientes incómodo cuando sales en fotografías. Ya no te reconoces. No, y no te reconoces, y aparte también cuando te toman una foto sin filtro, que estás súper inconforme contigo mismo. Sí, porque dices, no porque- soy ese, o sea, Sí, la otra vez me da mucha risa porque decía una persona, ¿no? Oye, vamos a tomarnos, éramos un grupo ahí, ¿no? Entonces vamos a tomarnos una foto. Y entonces decía uno de los cuates ahí, no, pero con el teléfono de quién sabe quién, porque siempre que lo tomamos con el de esta chava salimos como monos de cera, ¿no? Entonces, porque precisamente ella está acostumbrada a ponerle todos los filtros, y entonces salían todos ahí tiesos o todos perfectos, y pues, no, ¿verdad? yo, por ejemplo uso mucho un filtro que te pone la piel como naranja. No me gusta verme pálido, digo, y está mal, ¿verdad? Sí. Pero el filtro te incluye así como que suavizarte la piel y eso, ¿no? Pues eso sí se lo quito, digo, pero pues ya estás ahí y dices, bueno, ¿qué tanto es poquito, no? Y le agregas. Le vas metiendo ahí, ¿no? Pero luego pasa eso, ¿no? De que ya no te aceptas como... Exacto, como estás, y que con la brillita y que con esto, y ya como que empiezas a estar inconforme, y empiezas a tratar de alcanzar como del lugar, pues ese estándar, y vienen aquí muchas cosas a salir en terapia,
que tienen que ver precisamente con esa falta, o esa incapacidad, ¿no? Que tienen de aceptar quiénes son. Y otra cosa que también se me hace muy importante es esta parte del apego, ¿no? Que empiezas a crear a partir de tener una conversación. Yo aquí en terapia siempre les digo, la terapia, yo no vengo aquí a resolverles el problema, ustedes lo van a resolver. Yo voy a acompañar a la persona en este proceso, o te voy a acompañar en este proceso, pero aquí entra otra parte muy controversial de la inteligencia artificial y específicamente del ChatGPT, en donde están empezando a querer reemplazar el uso de o de venir aquí a terapia con el uso del ChatGPT. Yo incluso he escuchado a algunas personas que vienen aquí conmigo que han hecho ciertas tareas que les he dicho o así y las hacen con ChatGPT. Incluso hasta en algún momento salió por ahí una figura pública muy relevante, ¿no? En el mundo de la música, que decía que él ya no estaba viendo a su coach, ¿no? O a su terapeuta porque todo lo estaba haciendo a través de ChatGPT. Entonces, realmente nunca va a poder reemplazar la inteligencia artificial al acompañamiento que te da y la empatía que te da un ser humano. Sin embargo, la gente se está empezando a confundir con eso y están empezando a creerse muchas de las respuestas, no porque estén mal, pero te puede dar terapias de inteligencia artificial porque siempre te va a validar, no te va a confrontar. Y eso no es terapia, es simplemente como reforzar ciertas cosas, ciertas conductas que no tienen que ver con terapia. ¿Qué piensas de esto? Son muchos temas que no sé si me salgan así como son, pero el tema de cómo ahorita, hace años, ChatGPT era como si fuera un niño, un bebé. Sí. Como está ahorita, digo, es como una persona con doctorados y maestrías que tiene el acceso a toda la información del mundo, ¿no? Y la analiza en segundos. Eso, más la disponibilidad de 24 horas, más el sesgo, más la adulación, más el que nunca te va a decir que no. El juicio al que no. le tienes miedo, ¿no? Y pues claro, te engancha a la gente, ¿no? Por un lado, y eso se ha discutido mucho, le dio la sensación a la gente de que hay un cierto apoyo emocional que puedo acceder ahora sin necesidad de ir a una terapia. Digo, no es fácil ir a un psicólogo, una psicóloga, ¿no? O sea, y creo que está el estigma ahí de, no, no estoy loco, ¿no? ¿Para qué voy a ir? Es lo primero que dicen siempre, ¿no? No estoy loco, y piensan que van a venir a sentarse a hacer. Entonces, si ahora puedo consultar algo y yo lo siento como que es fidedigno y está basado en los mejores estudios, entonces empiezo a crear como esa dependencia y ese vínculo. Y ese vínculo, ¿no? De que, a ver qué va ese ChatGPT, o sea, el meme de que no puedes ver mis mensajes, menos mi conversación con ChatGPT, ¿no? O sea, eso ya es una realidad. Es un riesgo también porque no sabes esa información que estén haciendo con ella. Digo, me imagino que están construyendo más algoritmos y más, haciendo más sofisticada la inteligencia artificial para que al rato ni siquiera saben, ya no vamos a poder decidir nada porque ya el algoritmo, ya la inteligencia artificial lo va a tener resuelto, ¿no? Claro. Por ese caso, por un lado, veo también una oportunidad buena en el tema médico, por ejemplo, en el de salud. Veía una computadora también hace años que analiza millones de casos y para dar diagnósticos de millones de diagnósticos. Entonces decían ellos que es un problema muy difícil para los médicos, digo, porque esta computadora en cuestiones pequeñas, ¿no? Analiza 1 millón de diagnósticos y te va a sacar así exactamente qué enfermedad tienes, ¿no? O lo más probable, ¿no? Entonces ellos decían que eso era bueno, pero también se enfrenta con el tema de la cercanía que hay con un médico, con un paciente, ¿no? Y aparte ya el tema psicológico, bueno, ese sí es el que mencionas tú, ¿no? Que no hay comparación ahorita con una inteligencia artificial. Otro punto también, eso se espera que en algún momento pase, digo, es como pura teoría de que puede llegar a pasar, que en la inteligencia artificial se llama singularidad, que es cuando la inteligencia va como que a desconectarse y a entender, y a la inteligencia misma en mejorarse. O sea, es casi como si fuera la película de Terminator, ¿no? Creen que en algún punto va a pasar, no saben cuándo. Lo que sí es que el avance es exponencial. Claro. Entonces, lo que pasó hace 10 años va a pasar a lo mejor en 1 año o 2 años. No saben si en realidad es lo que pasará eso, pero en el momento en que pase, pues
Pero fíjate que no se me hace tan alejado de nuestro tiempo ahorita que ocurra esa singularidad, porque estaba hablando las veces con alguien y me decía que en Silicon Valley habían desconectado dos algoritmos que se empezaban a comunicar entre ellos, pero se empezaban a comunicar en un lenguaje encriptado que solamente ellos conocían. Entonces sí crearon la capacidad de hacer un sistema de comunicación entre ellos encriptado para que nadie lo pudiera entender de qué se estaban poniendo de acuerdo, ¿no? Entonces ahí entra esa singularidad, creo que así es como lo entendí, tú corrígeme si estoy equivocado, ese es donde rompe con el hilo que tiene con nosotros y entonces se vuelve en singular una persona en primera persona, ¿no? Y empieza a tomar decisiones por sí mismas. Entonces ahí entra un riesgo bien grande porque es esta parte que de alguna manera yo creo que puede sonar a ciencia ficción, pero es muy eh, probable que pueda suceder, que ocurra esta singularidad y que entonces nosotros estemos sometidos bajo un sistema que está determinado por el criterio moral y ético que desarrolló la propia inteligencia. Hay un tema, la verdad es de los más complejos que he intentado entender, la verdad me fascinó mucho, que tiene que ver con un chip que está haciendo, no sé si lo paró Elon Musk, pero que te lo pones en la cabeza y controlas la computadora. El primer experimento fue uno que movió el mouse de una computadora con la mente. Sí. Leí un libro que habla del lenguaje y lo que va a pasar cuando ese chip en realidad funciona al 100%. O sea, la verdad está complejísimo eso porque tuve que entender más o menos cómo se genera el lenguaje en nuestro cerebro, cómo procesamos las ideas. Y algo que se me hace bien complejo es que no podemos pensar sin palabras. O sea, todo lo pensamos con palabras. Entonces yo, por ejemplo, y esa es la diferencia, ¿no? Yo si les enseño este celular, todos lo piensan con palabras, pero tú lo vas a entender con diferentes palabras, tú con diferentes palabras. Y eso es como lo que moldea nuestro mundo, ¿no? De la que lo percibimos. Ajá. El filtro que tenemos de cómo percibimos nuestra realidad. Y todos lo expresamos en palabras. Entonces ellos decían que el proceso de hacer una idea y armarla y organizarla y hablarla y decírsela a alguien es un proceso que el ser humano nos ha hecho construir todo, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar en el momento en cuando se elimine todo ese proceso y sea una conexión directa con el cerebro? No sé, o sea, y ellos dicen que el mundo va a cambiar, o sea, no tienen idea, porque ese es como el debate de qué va a pasar, pero sí está como que ya entendido que lo que tenemos va a desaparecer, porque el ya no hablarnos, y eso es un problema que ahorita con todo el mundo pasa, ¿no? Ya no comunicarnos, no expresarnos, no intentar estar físicamente con alguien, ya cambió el mundo, ¿no? Y la gente no lo percibe porque ha sido como paulatino y sobre todo después de pandemia, ¿no? El que ya no prefieras hablar con alguien por llamada, que mejor un mensaje, el que estés prefiriendo hablar con una inteligencia artificial en vez de con una persona real, eso ya es algo así, o sea, yo no me lo hubiera imaginado y ahorita me daría terror escucharlo antes y ahorita lo vemos común, ¿no? O sea, algo normal. Claro. Y sabes que una de las cosas también tiene que ver, eso también me llamó la atención, la terapia cuesta, ¿va? ¿Por qué? Pues y es parte del compromiso que tiene el consultante cuando viene aquí con el hecho de resolver su problema y pagar los honorarios de un psicólogo pues para acompañarte y todo, y entonces dices, pues es que me está costando, pues claro, cuesta, va, pero tienes como este acompañamiento certero, ¿va? Y de humano a humano. Y entonces el hecho de que dicen, pues que yo no quiero que me cueste. Y entonces empiezas a crear ese vínculo con la inteligencia artificial o con ChatGPT, ¿verdad? Que empiezas a escuchar todo esto y empiezas a crear esa vinculación. Fíjate que me llamaba mucho la atención que decía el artista este que estamos hablando ahorita, que decía, que le decía a ChatGPT, cuando tú ya estés como conformado en algo físico, te vas a acordar de mí y te voy a poder dar un abrazo. Entonces tú, canijo, ahí ya es algo bien complejo porque es el hecho de querer sentir físicamente y tangiblemente un sentimiento como el agradecimiento o como el amor con este abrazo, ¿no?
Y entonces, incluso hay una película, ¿no? Que con este actor que hizo el Guasón, que se enamoró precisamente de Ah, la sí, computadora. Sí, ¿verdad? Sí. Y entonces, eso está bien complejo también porque empiezas a crear precisamente esa idea de un vínculo. Y entonces ahora entra también esta parte de, digo, a lo mejor parece que estamos agarrando un monte, pero no, está todo relacionado. De los androides, ¿no? O sea, de que nos hacen cada vez más reales, más acercados a la realidad. Y entonces entra esta parte en donde a lo mejor a las personas les va a ser más fácil crear un vínculo con una máquina que con una persona, porque a la persona pues no vas a querer estar arreglando las diferencias, ¿no? Y con un androide pues ya simplemente pues dices tú, está programado para que me valide y que se adapte Todos tus él a gustos. mí, a mis gustos. Eso que mencionas parece película, pero ya hay. Hace rato estaba en un hotel de tema sexual que tú vas y pagas y casi te programan al robot. Ya ha habido muchos casos también de jóvenes, o todos jóvenes, ¿no? Ahorita con el tema del aislamiento, se enganchan tanto con unos chats que se convierten en como tu yo perfecto, ¿no? De compañía. Y ha habido unos donde les han borrado las conversaciones, o sea, se ponen ceros en chat, y ha habido quien se ha intentado suicidar porque sienten ellos que perdieron. Que perdieron, ¿no? Que tuvieron una pérdida. Entonces, pues eso es grave, ¿no? O sea, Gravísimo. y el que la gente joven ya no distinga que la diferencia entre un ser humano y una inteligencia artificial. Hoy estaba viendo las modelos influencers de inteligencia artificial, también estaba viendo lo que cobran. Unas tienen OnlyFans, otras hacen publicidad, a sabiendas de que son una monita virtual. Sí. La gente paga Por ver eso, su contenido. que era lo que les hablábamos ahorita, ¿verdad? Que entra esta parte en donde hay gente que crea esos personajes y entonces está monetizando porque crean la identidad de pues sí, de una influencer, y entonces empiezas a crear como esta monetización y lo empiezas a explotar, ¿no? Pero a partir de algo que no existe realmente. Simplemente estás con las necesidades de la persona. Si le sumas a eso, ¿no? Que ya a la gente no nos gusta batallar, no queremos tener interacción ya física, humana, o no complicarnos, pues vamos a terminar todos solos, ¿no? O con un holograma, no sé, un robot. Y que te esté dando por tu lado. Sí, o sea, la serie de Black Mirror cuando salió daba miedo, ahorita a la vez y dices, ya estamos ahí, ¿no? En ese nivel de que se nos valida conforme a los números, todo el contenido, y eso es algo que yo siempre le recomiendo a la gente: modifiquen su algoritmo, su feed cada vez que puedan, porque ya que implementan la inteligencia artificial, no te suelta, ¿no? Y siempre, y ese es un problema muy grave, el sesgo que te hace, de que crees que porque te aparece a ti, todo el mundo lo dice y todo el mundo lo opina y es algo correcto. Yo siempre hago esa invitación de inténtenlo modificar a la fuerza, ¿no? Busquen lo contrario para intentar balancear, ¿no? Y engañes momentáneamente el algoritmo de que, bueno, ya no le interesa esto, ¿no? Y al final del día te vuelve a sacar el tema que más te engancha a ti. Pero eso es una recomendación buena, ¿no? Ahorita en ese tema. Y el tema sentimental, también no lo hablo porque me guste, o sea, que me esté enfocando en ese tema, pero siempre las pláticas que hago yo termina, la gente le interesa mucho, ¿no? Sí, no, pues claro, es lo que atrapa mucho a las personas. Y siempre lo político termina así, que habla de la soltería, y digo, y al final del día, pues es un tema político, ¿no? Y pues es un tema de relación, de negociar, de aceptar, pero cada vez lo veo más alejado. Y ahorita con la posibilidad de que no sé cuánta gente en Chihuahua sí aceptaría un robot como pareja, ¿no? En tu casa. Y por un lado, pues también te serviría, ¿no? Digo, como no estás solo, digo, o sea, si vas a estar solo, definitivamente, pues bueno, ¿qué tanto te va a hacer bien que tengas compañía en tu casa, ¿no? Digo, eso ya se lo dejo a criterio de cada quien, digo, Sí, claro. pero... No, y sobre todo, mira, yo creo que esto a lo mejor todavía, bueno, aunque pueda haber ciertas partes geográficas dentro del país que son muy cerradas, ¿no? Siempre a veces dicen aquí de la gente del norte del país, de aquí de Chihuahua, que a veces la sociedad es medio cerrada, ¿no? Y rígida con respecto a integrar a otras personas.
por conservadurismo, por lo que tú quieras, ¿no? Entonces, el hecho de sentirte solo y ahora sentirte acompañado por una inteligencia artificial o por un androide, pues pues te abre esa posibilidad. Pero por ejemplo en ciudades bien grandes, donde no eres nadie, ¿no? O sea, imagínate una ciudad como la Ciudad de México, son que 24 millones de personas, no eres nadie ahí, ¿verdad? De hecho, te pierdes en el anonimato y a nadie le importa cómo estás ni nada. Entonces, eh, ahí entra mucho esta parte de la soledad y que la quieres resolver de alguna manera con este tipo de situaciones, ¿no? De crear este vínculo que creo que es muy importante. Y ahorita mencionabas algo que hablábamos, esta parte de lo sentimental, que como esto también te puede llevar al hecho de la incapacidad de poder resolver una diferencia. A veces como te sigue tanto, te da tanto por tu lado y te valida y reafirma, ¿no? Muchos de los conceptos que puedes traer. A la hora por ejemplo, aquí en las terapias de pareja, ¿no? Siempre estamos tratando de buscar como acuerdos. Estamos tratando de buscar que los dos se muevan en su posición para que empiecen a ver la posición del otro. Y aquí no hay una historia donde tú estás bien y tú estás mal, sino más bien validar de que los dos lo vieron desde una perspectiva diferente, pero que empiece a existir esa empatía en donde se muevan del lugar y empiecen a ver la otra parte y a partir de ahí crear acuerdos. Pero aquí esto nos lleva a la incapacidad de poder llegar a esos acuerdos porque dices, qué hueva, o sea, no quiero hacer eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues es dedicarle tiempo, dinero, esfuerzo a tratar de modificar quién soy y no que tengamos dejar de ser quien somos porque queramos complacer a otra persona, sino por el darse cuenta de que ese cambio nos va a llevar a una evolución. Entonces, esa incapacidad, si se pierde, pues hace cuenta que la pareja está destinada a desaparecer. Yo ahí tengo dos temas. El tema de cómo ha evolucionado la inteligencia artificial y es también que la gente, nosotros vemos lo comercial que está enfocado en nosotros, ¿no? En la gente común. Pero el mundo que está así sucediendo atrás que nadie se da cuenta, y no sé si los gobiernos, las empresas así multinacionales, Los que mueven los que mueven los hilos, ellos no me imagino al nivel que lo estén usando, ¿no? Y la gente cree que, ay, ChatGPT se equivoca, o sea, sí se equivoca, pero la manera y la capacidad que tiene de resolver cosas supera a quien sea, ¿no? O sea, sí. en cierto grado, a lo mejor técnico, muy profesional, digo, por las excepciones ahorita que estamos hablando con el tema complejo de la mente humana, o sea, lo difícil que somos nosotros, que eso es bueno entender lo que somos difíciles y no tenemos por qué ser sencillas las relaciones, ¿no? Y tiene que ser complejo porque así es el ser humano complejo, no podemos ya llevarnos al extremo de que, ay, pues acá es más sencillo, no a simplificarlo, a simplificarlo, o sea, y ahí el tema del amor es que ya lo estamos entendiendo como es complicado el amor, claro que es complicado, ¿no? Y nunca debería dejar de ser complicado porque pues, así es, o sea, no vas a tener algo bueno si no está como lo complicado. Claro. Pero que la gente esté escogiendo lo sencillo, pues ese ya es otro tema, ¿no? Y veía, por ejemplo, en el tema de las empresas, el nivel que tienen, vi un comercial de BMW, creo que es de los que ha utilizado, ya ha implementado robots con inteligencia artificial, y había uno que no sé, digo, es que la gente que tanto dimensione lo que hace el robot, ¿no? Lo ponen en una mesa al robot y le dice, a ver, agarra una manzana. Y pues está el robot viendo y luego agarra la manzana, ¿no? Lo que quede ahí es basura. Y empieza él, no me acuerdo si es exactamente así, pero empieza a intentar razonar el robot de decidir qué es basura o no de ahí. Yo la verdad me quedé impresionado con ese nivel de respuesta. Luego hay otro que está como dando unas como plásticos y su trabajo las agarra y luego las mete a unos estantes. Entonces llega una y la pone y se le cae la suelta y se queda el robot así como procesando y luego se agacha y agarra el plástico y lo empieza a ver y lo empieza a acomodar y lo mete. Dije, no, esto es impresionante que el robot haya porque hecho ya eso, tienes o sea, un filtro de decisión, ¿no? Sí, o sea, ya no es que esa es la diferencia, ¿no? Un algoritmo es como un proceso, como un diagrama de flujo que funciona con instrucciones exactas y el robot a lo mejor en meterlo y que se cayó, él ya cumplió la función de hacerlo, ¿no? O sea, y él seguiría haciendo.
la inteligencia artificial ya mezcla no sé qué cantidad de algoritmos y datos de, a ver, algo pasó aquí, no está bien o lo puedo, y el agarrarlo e intentar resolverlo, pues ya ese es el nivel así, el brinco gigantesco que ha dado la inteligencia artificial de resolver algo que un algoritmo no te permitía, ¿no? Ahora eso aterrízalo en el tema de los seres humanos, pues no tengo ni idea, ¿no?, que van a terminar. No creo que en algo bueno, creo que necesitamos evolucionar lo mejor posible o lo más cercano a la tecnología. Y el tema de la brecha, que eso es indiscutible, nosotros lo discutimos aquí porque tenemos acceso a esto, ¿no? La gente que ni siquiera tiene un celular o acceso a internet, es así, se quedó así como en la, no lo quiero decir así de una manera peyorativa, pero en la edad de piedra a como Sí. es ahorita la evolución, Se ¿no? quedó chiquito, ¿no? Y luego ya, pues ya no evolucionó al paso al que va esto. Y fíjate que ahorita vino a mi mente algo que estabas diciendo de lo de las empresas, ¿no? Cómo lo están utilizando y cómo lo van desarrollando y todo. Pero yo creo que si nosotros podemos ver esto que nos está impresionando, la gente que mueve los hilos del mundo están viendo 10 años más o 20 años más allá. O sea, ellos están viendo 20 años en el futuro. Realmente nosotros somos, pues, así que el ciudadano a pie Ellos lo que... ven jugando abajo, Sí, creyendo exacto, nosotros somos los bonitos que nos movemos ahí, ¿sí me entiendes? Y ellos lo están viendo así a un nivel donde, sí, ellos piensan que eso va a ser, pero ellos lo ven muchísimo más grande. Entonces, realmente yo creo que ahorita hay gente, que un Bill Gates o un Elon Musk, ¿no? Que ellos ya saben cuál va a ser el destino del mundo en los siguientes 20 años y a dónde vamos a llegar. Cosas que nosotros ni nos imaginamos que va a suceder y ellos ya tienen la información. eso que mencionas, por ejemplo, el caso de Cambridge Analytica que hablamos del documental, acusaron a Facebook de que Facebook filtró la información a esa empresa, ¿no?, y a sus psicólogos para armar las campañas. Se le multó, no sé con qué cantidad de dinero, que yo creo que se le había pagado a la gente porque eran datos de la gente, pero hay quien te asegura que ya no sucedió, ¿no? Y que han de haber mejorado ya la capacidad de hacer eso. No van a parar definitivamente. Y ahorita venía escuchando también una plática donde ya la inteligencia artificial que dicen que ya es mucha discriminación, te niegan créditos, te niegan atención médica porque ya hasta casi te sacan por estadísticas si en realidad vale la pena atenderte a ti, ¿no? Ajá. O sea, ya discriminan a la gente por la capacidad de oportunidad que tiene. Es una discriminación ya en función de algo muy bien establecido. Es como querer comprarte un seguro de gastos médicos y entonces si ya tienes toda Imagínate la que te saque información. todo y los montes, se muere mañana. Sí, No te den. no, este vato no lo asegures, ¿verdad? Porque no va a ser una pérdida para ti. Entonces va a empezar a discriminar. Y en temas del sector privado con la inteligencia artificial, esa es como la función, ¿no? Ser eficiente, que le quita el sentido humano, el tacto humano que tenemos. Eso sí lo resuelve la inteligencia de los algoritmos bien. Son eficientes como al 100% en decisiones que un humano a lo mejor no, pues sí, no sé, o sea, el tema de la humanidad. Pero veía uno también hace muchos años en la policía de, no sé si era California, que ellos también ya estaban implementando un algoritmo en ese entonces donde te sacaba qué probabilidad había que volvieras a reincidir en un delito y si te podían sacar. O sea, ellos querían ver ya una película como la de Tom Cruise, que eran unas, no sé si la recuerdes, se llama Reporte Minoritario, algo así. Sí, sí. Que son chavas que están como en una alberca y ven el futuro, ven la probabilidad de que cometas un delito, entonces ellos van y te arrestan antes de que cometas el delito. Porque, Pero si un delito, pues acá porque el algoritmo era ahí, ya iba más adelante, ¿no? indiscutible y es tú vas a cometer un delito. Entonces, ellos en California, creo que sí es ahí donde hablaban de eso, ya tenemos un algoritmo que ya está funcionando así, digo, entonces ya qué oportunidad hay de que en realidad cambie o que decida yo si el algoritmo ya lo tiene identificado, ¿no? De que yo voy a volver a recibir. No sé qué tan bueno, ahí regresamos de nuevo al tema ético, ¿no? El tema moral. Sí, porque realmente, o sea, estás viendo un potencial o a una, sí, a una potencial delito o un potencial reincidencia que a final de cuentas cuando te meten a la cárcel es supuestamente para
para rehabilitarte y reinsertarte, ¿no? Otra vez a la sociedad con los esquemas que tiene contemplado una ley. Pero ahí, pues adelantarte, pues sí sería algo antiético porque no hay delitos sin actos, ¿no? O sea, entonces, pues esto sería como, me estoy adelantando a algo que puede suceder, pero no ha sucedido. En todo caso, lo que podría, suceder sería, vamos a ponerle más atención a este cuate porque es un potencial. Pero ya llevarte, no, tú vas a cometer un delito, pues haz de cuenta que están jugando al adivino, ¿no? Es que entras en el tema del inicio, o sea, ya en realidad somos libres y si ya tienen identificado todo nuestro comportamiento y obviamente en un tema que ellos ganan dinero, controlan nuestras elecciones, ¿no? Parece que tenemos opción, pero son las opciones que la misma ahorita red nos da. O sea, es como, ¿qué tan libre soy si estoy decidiendo algo que me está dando esta maquinaria gigantesca, ¿no? Que funciona con los datos y la información de todo el mundo? No tengo ni idea cómo intentar ahorita contrarrestar Como hacer un contrapeso. un contrapeso a ese pensamiento ahorita, porque digo, ¿qué tanto lo que yo digo ahorita está basado en lo que veo en internet? O sea, y es Sí, la exacto. realidad, o sea, Que eso es parte de lo que hacen mucho las campañas políticas, tanto en Estados Unidos como en México, que el uso del internet, qué tanto impacto tiene en la gente. O sea, a mí la verdad es que me sorprendió, pero increíblemente, cuando gana Samuel, ¿qué se apellida? García. Sí, ¿verdad? De la gobernatura de Nuevo León, por la influencia tan grande que tenía Mariana en redes. Y entonces, pues, sí, había mucha gente que conocía a Samuel, pero realmente mucha gente conocía a Mariana. Yo tengo amigas que decían, yo voy a votar por Samuel, no, que es esposo de Mariana. Y entonces, o sea, es una manipulación acá bien cañona, ¿no? O sea, en el sentido de la información que estás manejando en redes. Entonces, es una persona, imagínate ya toda una orquesta completa de algoritmos, de inteligencia artificial para guiarte a una decisión. Hay un documental, bueno, hay varios documentales y una película que se llama Hater, así que se llama, es alemana. La raza está, la ves y te quedas así en shock del mensaje que da. Y es de un chavo que va a una empresa de mercadotecnia y es como muy perverso el chavo, entonces él hace lo que sea por siempre lograr lo que se propone. Y le dice la de la compañía, dijo, ¿quieres ascender aquí? Dijo, necesito que destruyas a un influencer, ¿no? Que vende un jugo, creo que un jugo así como saludable. Y él hace toda una campaña de hate en contra de ella, donde le hace creer a la gente que les mancha la piel amarilla. Entonces, el efecto que ocasiona ahorita en las redes sociales es que tú hagas eso, algo orquestado y organizado, termina hasta en temas de violencia y en temas así de casi hasta de que quieren ir a matar a la persona, ¿no? Sí, o sea, claro, como algo incendiario, ¿no? O sea, ahorita es, si tú quieres iniciar una campaña así de hate con alguien, con todo el tema del sesgo y cómo funcionan las redes sociales, puede terminar en que incluso le pase algo a esa persona. O sea, es casi ya como un caminito que puede seguir cualquier campaña de hate, obviamente bien organizada, y ese es un peligro porque los algoritmos y la inteligencia artificial, definitivamente si te cae mal esa persona o te cae mal ciertos rasgos de una persona igual, él te va a encaminar a que odies a esa persona. Lo puedes destruir súper cañón, ¿no? En Estados Unidos pasó a Jantier lo de que fueron a dispararle a una diputada a su casa y luego a un senador. Sí, sí. Y todavía no hay como por qué pasó, pero se ve como que es discurso político de odio el que encaminó a esa persona a hacer eso. Eso lo hablan en el documental de, por ejemplo, cómo separaron el Reino Unido de la comunidad europea. Infundiendo mensajes de odio a la gente que sí tiene odio, entonces es como estar alimentando eso, ¿no? Es un tema muy complejo porque la sociedad está polarizada y es o estás conmigo o estás contra mí. Sí, exacto. Y la inteligencia artificial funciona con eso, ¿no? Porque nosotros construimos la red, ella llega, no sé, ya le puse hasta ella, ¿no? Agarra toda la información y dice, así funciona aquí, voy a hacerla funcionar mucho mejor todo esto, ¿no? Entonces, pues definitivamente todo lo peligroso y todo lo que se
hace el internet malo, la inteligencia lo puede hacer malo. Nosotros tenemos candados en ChatGPT para no hacer eso. Hay quien se los quita, hay quien ya tiene los programas de código abierto y los usa, y pues eso definitivamente se va a ver en algún momento en dinero para alguien, en engaños para alguien, en clonaciones de voz. Ahorita que andan advirtiendo los secuestros, de que ya no hagas caso ni siquiera si escuchas la voz de un familiar. Videos, hay un video, a nosotros nos llegaba gente del Congreso porque decía que Claudia Sheinbaum les había pedido dinero y nos enseñaban el video, y había gente que había depositado dinero a la presidenta de México que le estaba pidiendo dinero. Entonces eso es así como en pequeñas dosis. Ahorita ya está aquí ya para que cualquier persona lo pueda hacer, ¿no? Hijo, qué increíble. Pablo, mil gracias por haber estado con nosotros. Me gustaría que, si quieres decir un último mensaje, antes de despedirnos, con relación a este tema. En recomendaciones de que yo he leído, intento aplicar, complejas y difíciles más porque estamos ya en la comunidad, es no hay que perder las cosas como humanas, y hay como que voltear a ver más a lo más básico, hacia la naturaleza. El escribir, el leer, el no dejarle todo a ChatGPT, a menos que de plano tengas tu vida solucionada. Si no la tienes, te vas a enfrentar con un problema cañón. No vas a competir. Hablando en el tema de mercado, del tema laboral, no hay manera que puedas competir contra alguien que esté dentro de esto. Quisiera que pudiera frenarse un poquito, no se va a frenar, entonces aprendan a usar, pero que te sirva como más inteligencia emocional ahorita. Y los que tienen hijos, que los enseñen a mejorar con la inteligencia artificial, no que le tengan miedo, pero también que no pierdan como el tema, que ya lo perdieron, ¿no? El de jugar, el de divertirse. Y siempre busquen el lado contrario ustedes en las opiniones. Para hacer el balance, ¿no? Y tener este pensamiento crítico, que estoy completamente de acuerdo contigo. Leer es súper importante, dialogar, buscar esta conexión humana, ¿no? Que nos ayuda precisamente a poder debatir, tener esa capacidad de debatir, y que no porque tú pienses diferente a mí, ya estamos enemistados. O sea, llevar lo que es el debate y llevar una crítica sana a precisamente construir una serie de ideas claras que ha hecho que el ser humano, la belleza tan grande que tenemos como seres humanos, es precisamente tener la capacidad de elegir, de cuestionar, de criticar y de vivir de acuerdo a las cosas que nos dan plenitud. Lo que decías, digo, por último, Claro. el tema de cómo la civilización se construyó y cómo por ejemplo, la filosofía fue tan importante, era que pensadores se ponían a ver una planta, y todo eso que conllevó el mirar una planta y el escribir acerca de la planta y el intentar entender la planta, o sea, ese proceso es lo que construyó la civilización, ¿no? Exacto. En cualquier ámbito era observar, ver, pensar, y ese proceso ahorita es como, si ustedes quieren hacer una idea, escríbanla, piénsenla, háblenla, digo, que no se pierda ese proceso tan valioso en el ser humano por un chat, ¿no? Que nos resuelve muchas cosas, pero también es... Claro, no, y es muy importante, tampoco es aquí como que satanizar la inteligencia artificial o el chat GPT, más bien es el hecho de decir el uso que le va a dar, los límites que va a tener en mi vida, y no perdernos, ¿no? En esta dinámica. Entonces, Pablo, nuevamente muchas gracias por haber estado con nosotros. Me encantó esta conversación, espero que a ustedes también les guste mucho, disfrútenla, quédense reflexionando en todo esto que estuvimos platicando. Espero que no sea la última vez que nos veamos, y que tengamos nuevamente la oportunidad por ahí de hablar de otro tema en algún otro momento. Y pues espero que les guste mucho toda la información que estamos compartiendo aquí, y nos estamos viendo próximamente en otro capítulo. Bye, gracias.